para aplicar en los distintos trabajos y sobre todo en el trabajo final, que es el más importante. Así que buenísimo, a pesar de este formato, a pesar de lo remoto, se han acercado muchísimo al material y a poder manejarlo con ejemplos concretos, así que muy bien, la verdad que es genial estuvieron. Yo resalté uno porque me llamó la atención, que fue con video y todo, pero todos estuvieron muy bien, así que bueno, que siga así. Sí, no, pero me encanta. El trabajo que resaltó realmente tenía un nivel superior. Lo tengo que decir, después de haber visto el de ellos, me daba vergüenza presentar el mío. Estuvieron muy bien. No, por favor. Estuvieron todos muy bien, pero bueno, sí, ahí hubo una cuestión artística muy, muy interesante, con mucho entusiasmo, evidentemente. Así que bueno, está bueno también resaltar, como para ir poniendo la vara cada vez más alta y que también los incentive a ustedes, ¿no? No al revés, no que, uy, yo no voy a presentar lo mío, no, bueno, a ver si lo puedo superar esto, Ahí estaríamos. Ahí está, sigue entrando gente. Bien. Claro, buenas tardes. Quiero ver si puedo... Hola, buenas tardes. Ahí está. Porque había gente que no podía ver. Bueno, hoy vamos a empezar la unidad número 2, que tiene que ver con estos primeros momentos revolucionarios. Vamos a partir desde ahí. Yo les envío hoy un material que es todo de la unidad 2. Tengan en cuenta que el de López Anaya, que es el de pintura y arquitectura, no va todo, Si bien, yo para no estar cortándolo, porque ya lo tenía escaneado así, pero es de la página 25 a 27, nada más, que es la parte revolucionaria. Lo anterior se los voy a explicar yo solamente con el PowerPoint, con eso ya estaría. En esta cuestión de tener que recortar un poco en función del tiempo, empezamos un mes después, así que nos vamos a abocar en este siglo XIX a momentos puntuales o procesos muy importantes, como puede ser el de la Revolución de Mayo, ¿sí? Después vamos a ir al romanticismo con directamente el texto del Matadero, y de ahí ya partimos a la otra unidad, que es la de 1880 hasta el 16. Vamos a hacer como casos testigos, si se quieren, de esa dinámica cultural del siglo XIX y sus cambios de paradigmas y demás. También les envié una periodización de la historia de la cultura argentina, no sé si la han visto, eso les va a hacer, es la primera parte nada más, aquí está llegando más gente, es la primera parte, con eso vamos a iniciar. Yo ahí sí inicio desde el Renacimiento, o sea, desde que en las tierras americanas llegaron los europeos, llegaron los españoles, imponiendo un poco los paradigmas culturales europeos, como los hegemónicos, ¿sí? Si lo tienen a mano, fíjense, si no yo ahora lo voy a poner para compartir, así podemos ir viendo la pantalla conjuntamente e ir explicando, ¿sí? A ver si sale, porque vieron que yo con Meet muy bien no me llevo. Ah, bien. Y entonces... Ven. Ahí. Esto no va a ser fácil. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Compartir una... Profesora, no sé si quiere que algún otro compañero lo comparta, si a usted se le bueno. dificulta. Sí, pero tenía todo abierto yo acá, como para que se pudiera compartir, pero no sé qué habré hecho. Sería, ¿quién lo puede compartir? Es la periodización de la historia de la cultura argentina. Sí, yo lo estoy abriendo, si me da un segundo lo comparto. Bueno. A ver por dónde se está abriendo. Ya está. Ya lo puse. No. ¿Se ve ahí? Sí, profesor. Sí. Vieron, lo logré. Yo soy muy cabeza dura con estas cosas. No me gusta también aprenderlo. Bueno,
La periodización, como les decía, entonces va a partir desde el periodo hispánico colonial y vamos a tener en cuenta para eso qué ocurría en Europa en cuanto... ¿Sí? Que alguien me dijo Se le algo. está cortando todo y la pantalla Tu se cámara, profe. cualquier cosa. Parece que está en Poltergeist, profe. Qué miedo. Ay, es verdad, lo estoy viendo, no sé qué pasó acá. Uy, la profesora fue abducida, caramba. Che, me está dando miedo. Encima la foto de las pirámides, ¿no? Mirá. Fueron los aliens. ¿Qué pasó? Estamos en Guisa, Huelceta, ¿no? No, profe, no escucho esto. Acuérdense que estoy grabando, no digan ninguna burrada. Tendría que parar la grabación. Bueno, vamos a pausar. Me encanta la tecnología. Añoro los años de profe de papel, pizarrón, tiza. Sí, estoy re feliz con la tecnología. En fin. Los mapas por la compu. No sé qué le pasó, porque es una cámara nueva. En fin. Los mapas por la computadora en No vez sé de quién me dijo algo. físico. Sí, esto ya. Quiero ver si hay alguien que se me quedó en el camino. Encima esta que tengo, que también es bastante nueva, es lenta, como ella sola, con los botoncitos. Y yo que no tengo mucha paciencia con esto. A ver, esperen un minutito que quiero ver más gente. Es como que quedó enrayado la otra, ¿no? La cámara antes quedó como la tele cuando se ponía con rayitas en una época. Exacto. Sí, ahora se En la las ve teles trabada. viejas. O sea, se la escucha la voz normal, pero como en cámara lenta. No me diga que se acuerda Bueno, del no puedo control de poner eso. vertical. Bueno, en fin, no importa. Vamos. Ay. Profe, ¿está ahí? Ahí está. Y yo soy, tengo esta tampoco anda muy bien esta computadora. Yo creo que debe ser la conexión, no la computadora. Bueno, estamos teniendo como una tarde complicada. A mí me ha pasado también en varias oportunidades que soy el único que se mueve y todo lo demás ¿Ustedes me que quedan escuchan? paralizados. Sí. Bueno, no puedo. No. No sé, esta es o sea, es una notebook, es lenta. O sea, yo estoy apretando ahora hace 10 minutos mosaico para aumentar la cantidad de alumnos y está ahí colgadita. Bien. La conexión estoy al lado del router, así que no debería haber problemas. Bueno, vamos a ponerle garra y paciencia y... Ustedes a mí me ven y escuchan. Se le corta el audio, me momento, parece, profe. se le corta la voz, por lo menos. Ahora Escucha con un poco de delay, pero... se corta la voz y de vez en cuando aparecen las pirámides, aparece vos. Las pirámides, vos. Y así se va intercalando. Sí, pero la voz también se corta, el audio se corta. Se está poniendo complicado. Se trabó mi computadora. ¿Ustedes a mí me escuchan? En este momento sí, se la escucha bien. Capaz que con la cámara apagada se escucha la voz.
Ahora se la escucha, profe. No sé por qué, pero bueno, a ver ahí. Vamos a intentar. Ahí está. Ahí se escucha cortado. ¿Ahora se me va escuchando mejor? Bien, entonces aproveché este momento. No vamos a compartir nada, no voy a mostrar imágenes, ni cuadritos, ni nada, porque está como todo muy débil. Así que bueno, si no se me escucha, Profe, en un yo ratito probaría si apago apaga la me avisan cámara, y apago la cámara, porque si se cuelga. para que se pueda ir escuchando por lo menos lo que digo. Bueno, estábamos entonces en que lo importante es la cuestión europea también en cuanto a los paradigmas culturales, y vamos a encontrar que cuando está desarrollándose. La profe se fue. No me la Me conté. parece que va a ser complicada la Me parece clase de hoy. Hay que probar con conectarlo el cable directo. Con el Hola, wifi hola. siempre. Hola. Me dice que perdí la conexión. Un poquito. Bueno, miren, voy a entrar desde el celular, voy a hacer el intento con el celular, a ver si sale. Bárbaro, la esperamos. Y después de eso ya no tengo más cuestiones, aparatos electrónicos, así que Profesora, tengo 2 latas de con garbanzo y señales un de hilo humo largo. si no va con esto, Bueno, Dale, con eso podríamos andar. Bueno, voy a tratar de entrar por acá. A ver si se puede. Me voy de aquí, chicos. Y entro por allá, no se vaya. ¿Vos estás grabando, Ale? a ver, por momento. Ahora la escuchamos. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, vamos Sí, a ver perfecto. si se puede. Estoy con el celular, ahora entonces salgo del otro lado. Perdóneme una consulta. Diga. Ahora que usted está con el celular, ¿quiere en serio que alguno de los compañeros le comparta la planilla que usted quería mostrar, el texto? No, es la que ustedes tienen, no hay ningún problema. Yo para que fueran siguiéndome como pizarrón. Pero si quieren compartirlo, adelante. Yo no sé qué tengo que hacer, no tengo que hacer nada, ¿no? Si yo no tengo que tocar nada, se hace. Si no, dejémoslo así. Listo, ahora la comparto. Bueno, volviendo entonces. En el fines del siglo XV, principios del XVI, entonces en Europa, teníamos, o se estaba desarrollando el Renacimiento y el humanismo, que es una forma nueva de percibir la realidad, es una nueva cosmovisión que acompaña justamente esos paradigmas culturales. Esa nueva cosmovisión va a poner en el centro del interés al ser humano. En los textos antiguos, no deconstruidos, se habla del hombre. Hoy hablamos del hombre y la mujer, del ser humano. Entonces, se va a volcar hacia el antropocentrismo. Cosa que en la Edad Media, ¿qué es lo que estaba en el centro del interés, de estudio, de investigación, si se quiere? Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Bien, lo religioso, Dios, la iglesia. Estamos hablando de Europa Occidental, ¿no es cierto? Entonces, esa cosmovisión, ustedes lo habrán visto, se llamaba teocentrismo. Dios en el centro del interés, y que en torno a eso giraba todo, no solo el interés religioso que pautaba a la sociedad, sino también a la cultura. La arquitectura estaba en función de esa religión tan acentuada, ese interés por Dios tan acentuado, ¿no? El estilo gótico con esas cúpulas en forma de puntas aguzadas que se elevan hacia el cielo para acercarse a Dios, tiene que ver con esta cosmovisión, estar más cerca de Dios, o del cielo, o de donde estaba Dios. Hacia fines del siglo XV, ya el humanismo es el centro, el hombre, el antropocentrismo, que es la palabra correcta, que en función de ese humanismo tenemos en la parte artística el Renacimiento, lo que es la arquitectura,
lo que es la plástica, ¿sí? Y en la cuestión literaria y filosófica, el humanismo, pero siempre teniendo en cuenta el interés por ese hombre que en la Tierra puede desarrollar muchas cosas que tienen que ver con el mundo que lo circunda. Ya no está circunscripto a un lugar cerrado. Ahora el hombre se abre, investiga, avanza y se arriesga. Tiene este espíritu también de investigación, de curiosidad por el mundo que lo rodea y más allá. Entonces vamos a tener la época de descubrimientos, de inventos. Es cuando los europeos salen a la mar a buscar nuevas rutas comerciales, por cuestiones políticas, pero también políticas y económicas, por supuesto, pero esa cosmovisión donde consideraban que podían lograr avances y tenían esas ganas de descubrir nuevas formas de acercarse a lo que pretendían, a lo que querían, a sus objetivos, es lo que también hace que busquen nuevas rutas comerciales. Junto con esto, la nueva tecnología, las nuevas embarcaciones, la brújula, por ejemplo, también, que va a acompañar todo esto, hace que llegue un Colón a América, por ejemplo, ¿no? Que se arriesgue a dar una vuelta por el mar, contrario a lo que ellos siempre hacían, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que no estaban muy seguros con qué se iban a encontrar, los riesgos y demás. Ese es el espíritu donde está el ser humano en el centro de interés, en el centro de investigación. El ser humano y su mundo, y lo que lo rodea, la investigación y demás. Cuando llegan acá a América, el Renacimiento no va, lo van a imponer desde sus costumbres, pero no es algo que va a estar muy presente. Lo que sí va a estar presente acá es el movimiento cultural que sigue en Europa en los siglos XVI, XVII y XVIII, que va a ser el barroco, fundamentalmente, ¿sí? Este barroco, si bien sigue teniendo en el centro al ser humano y su mundo, ya no tienen tanto optimismo como sí lo tenían en el Renacimiento. En este momento, en el barroco, vamos a encontrar que sienten cierta angustia por la fugacidad. Hay logros, pero también hay pérdidas. Sienten un mundo mucho más amenazante. ¿Sí? Es muy sobrecargado el estilo barroco también, y tiene que ver con esto, ¿no? Con las luces y las sombras, con los claroscuros, que pesaba también sobre su cosmovisión. ¿Esto en qué se traslada? Se trasluce en la arquitectura, en la pintura, en la escritura, ¿sí? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, iglesias, no tanto en nuestro territorio, porque recordemos que el Río de la Plata y Buenos Aires en particular, en el siglo XVII era la última aldea del virreinato del Perú. Era lo último que estábamos bien alejados de los centros de poder. Pero sí en Perú, sí en México, se pueden encontrar iglesias, fundamentalmente, que es donde en los edificios públicos, en las instituciones religiosas, que se van a plasmar estos paradigmas culturales, el barroco. Entonces se van a encontrar iglesias sobrecargadas, con columnas con volutas, con gárgolas, sí, todo es muy pesado, muy rebuscado. No sé si alguna vez escucharon ustedes hablar de estos muy barrocos. ¿Una profesora? ¿La de Notre Dame? ¿En Francia? Sí, no es no, es anterior la de Notre Dame. Es anterior, tiene más gótico y románico. Por las gárgolas y eso, yo que tienen una parte de atrás. Sí, pero tiene que ver más, tiene líneas más rectas, es otra, es gótico y románico, ¿sí? Lo que predomina mucho en el barroco son las líneas curvas, justamente, ¿no? Y todo muy sobrecargado, con mucha escultura, que van a superponerse por ahí en lugares donde hay columnas, ¿sí?
Esto en nuestro territorio no se plasmó tanto, llegó por supuesto, pero no tenemos así grandes catedrales en ese estilo. El barroco va a representar entonces una etapa de la colonia, va a ser la etapa colonial española, va a representar lo hispano. A esto hispano se le va a contraponer, en la época revolucionaria, ya partiendo desde 1806, se le va a ir contraponiendo un nuevo estilo que surge o predomina en Francia, que va a ser el neoclásico. El neoclásico va a contraponerse a este barroco con líneas más rectas, van a abrevar en esa antigüedad grecolatina, van a tomar de esta época de Grecia antigua y de Roma antigua todo lo que tiene que ver con las virtudes o los valores del héroe, lo heroico, y sus dioses también. No eran paganos en este momento que estamos hablando, pero sí esas fuerzas naturales que también ayudaban a mantener los valores, básicamente. Entonces se va a encontrar tanto en lo que es la literatura, la arquitectura. En la arquitectura se saca toda esta sobrecarga de la que yo les hablaba, esto exuberante que tenía el barroco, y se vuelven a esas líneas rectas del clasicismo de Grecia y Roma. Por ejemplo, se toman las columnas griegas con las volutas al estilo también ateniense, el estilo corintio, el jónico, el dórico, que seguramente ustedes han visto, ¿no? Entonces, es una etapa donde comienza un nuevo paradigma cultural, que va a ser el neoclásico, acompañando la ruptura justamente política y social que representó la Revolución de Mayo. Toda revolución siempre busca un nuevo formato de expresión o de representación también en el mundo simbólico. En este caso se va a tomar justamente lo neoclásico como esto importante dentro de esa ruptura. En cuanto a la literatura, por ejemplo, en la época de la Revolución de Mayo vamos a encontrar los cielitos, ¿sí? No sé si alguna vez han leído algún cielito, que eran poemas escritos para ser recitados, básicamente. Son poemas que siempre repiten estos cielos, cielito, y vamos a encontrar con Labardén muchos cielitos patrios. Si alguien quiere compartir en el trabajo que yo les envié de una ponencia que yo había hecho hace unos años sobre el Bicentenario, allí van a encontrar unos cielitos de Labardén, uno por la independencia. No sé si lo pueden buscar, yo lo tenía abierto en la otra computadora, por supuesto ahora no tengo nada acá, así que fíjense, Perdón, no sé si están viendo lo que venía mostrando. ¿Está entre las cosas que usted subió? Sí. ¿Cielito esto? Ponencia del Bicentenario. Bicentenario ponencia. Ahí está, bueno, al revés. Ahí lo estoy abriendo. Bueno, allí tienen unos cielitos. ¿Se ve? Sí, yo no veo nada, pero bueno. Pero tiene que ver con mi... Bueno, si avanzan un poquito, si van un poquito hacia abajo, hay un cuadrito con unos poemas, acá está, con unos poemas, que ahí está, eso. Si ustedes lo ven, si lo llegan a leer, esos son cielitos, que tiene que ver con cielitos o diálogos patrios también. Y fíjense, no sé si alguien lo está leyendo, lo puede llegar a leer, el de la independencia. No sé si lo ven, si se llega a ver. Sí, se ve. Sí, dale. ¿Cuál? ¿El de la independencia? Sí, un pedacito. Hay una nueva nación en el mundo, hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las Provincias Unidas proclaman su independencia.
cielito, cielo festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia, no somos esclavos ya. Bien. Ven cómo tiene una cadencia y siempre se repite cielo, cielito, ¿sí? Bueno, estos eran los poemas que se transmitían también en forma oral y que se cantaban o recitaban, a veces iban acompañados con guitarra, en la época justamente de esta ruptura, ¿no? De la Revolución de Mayo y posteriormente durante esa década del 10, perdón. Algunos también se recitaban anterior a la Revolución de Mayo, después de las invasiones inglesas ya comienzan a ser más difundidos, y eran realmente casi poemas de protesta, donde se sentaban las bases de ruptura política, en un momento que esto era un poco arriesgado, sobre todo en 1808, por ejemplo, hasta el 10, ¿sí? Pero era una manera de acentuar esta idea de ruptura entre toda la población. Si bien esto lo escribía, por ejemplo, Labardén, que era alguien ilustrado, que en principio ya sabía leer y escribir, también esto se transmite entre todos los sectores sociales, siendo también un grito de rebeldía del gaucho, por ejemplo, ¿no? Porque también el gaucho lo cantaba. Algo a destacar que en 1810 ocurría en esa época es que esto que hoy nosotros vemos tan marcadamente separado, el espacio urbano del rural, con mucha distancia espacial, en esa época no existía. Entonces era frecuente encontrar un gaucho muy cerca, en plena ciudad, cerca de la Plaza de Mayo, por ejemplo, y allí con la guitarra llegaban los poemas gauchescos, por ejemplo. Lo que pasa que la zona rural, o el espacio ya más abierto, lo encontramos en lo que es la actual Plaza Miserere, por ejemplo. Ya ahí estaba como el estacionamiento de las carretas, ¿no? Y de allí en más, hacia el oeste, por ejemplo, ya era campo, o quintas. Flores era todas zonas de quintas. Y Ramos Mejía era, bueno, la estancia, la chacra de la familia Ramos Mejía, o sea, ni siquiera estaba subdividida, ni era un pueblo, ¿no es cierto? Así que era muy frecuente esa fusión entre lo gauchesco y lo más urbano. La música, por ejemplo, se puede ver, la poesía, los poemas gauchescos que también se escuchaban en plena ciudad o se escribían en la ciudad interpretando al campo. ¿Por qué? Porque lo conocían, porque estaba cerca esa zona y esa población, ¿sí? Entonces, como en literatura, hacia 1810, la literatura de protesta va a ser esto, los cielitos y la poesía gauchesca, revolucionaria. La poesía gauchesca va a tener varias etapas, nosotros la vamos a ir viendo. Esta primera etapa es la revolucionaria, donde, bueno, enfrentan desde lo literario y desde el poema oral, a estilo trovadores europeos de otras épocas, enfrentan a las autoridades de la época, ¿no? Les decían de todo. Hay algunos que son muy graciosos, que hablan de los godos y bueno, los cuestionan, pero ridiculizándolos directamente, ¿sí? Bueno, en otro orden de cosas, ¿alguien quiere unirse? En otro orden de cosas vamos a encontrar entonces que en esta época, por ejemplo, vamos a tener los grandes monumentos que también refieren a recordar y afianzar esa ruptura, ese momento fundacional que fue la Revolución de Mayo, la formación de la patria. ¿Cómo se hace? Bueno, en principio el gran monumento que quieren hacer ya en 1811, que es encargado por el Cabildo, va a ser lo que conocemos hoy como la Pirámide de Mayo, que en realidad no es una pirámide, es un obelisco, pero bueno, quedó con el nombre de la Pirámide de Mayo en la Plaza de la Victoria, como se llamaba en ese momento. Esta Pirámide de Mayo
original no es la que vemos hoy en la Plaza de Mayo, está debajo de esa, como recubierta, protegida, ¿sí? Tuvo varias intervenciones, pero en principio, en 1811 lo que se intenta es justamente hacer un monumento que quede, o sea, que no sea efímero, que no después del festejo del aniversario de la Revolución de Mayo desaparezca, sino que sea un monumento permanente y que simbolice justamente la gesta de Mayo, que sea algo celebratorio. Esto se lo encargaron a un constructor de la época, muy importante, constructor, hablemos de maestro mayor de obras o escultor también, que en ese momento un poco reunían todas esas condiciones, cualquiera que se encargara de estas actividades, ¿sí? Un señor Cañete, Francisco Cañete, va a ser el que diseña y construye esta pirámide de Mayo, que bueno, tenía que ver con dejar como el mojón ese monumento que simbolizara el inicio de la gesta patria. Junto con esto acompañaban las fiestas mayas como otra expresión cultural de época, que se hicieron todos los años, o la mayoría, y eran fiestas que duraban 4 o 5 días, realmente había de todo, desde fuegos artificiales, danzas, juegos, bailes, mucha música, ¿sí? Inclusive hasta música de ópera, representaciones artísticas, teatrales, dependiendo del año, que, bueno, en 1812, por ejemplo, se representó una obra teatral llamada Julio César, que acentuaban la tiranía, y cómo romper con esa tiranía, un poco haciendo el parangón con romper los lazos con España, lo que significó ese 1810. Así que las fiestas mayas fueron muy importantes. En la época de Rosas, por ejemplo, también se van a realizar y van a ser multitudinarias, y no van a durar 4 o 5 días, sino un mes entero, ¿sí? Y esto también fue criticado por la oposición a Rosas, por ejemplo, por esta generación del 37 que no soportaba a la chusma y a la gente que no era de la élite urbana en la ciudad. Muchas veces, ya en la época del rosismo, la élite, los unitarios, veían como una invasión al espacio urbano por parte de la gente indeseable, de los peligrosos, como les decían ellos, que era la gente del campo, del espacio urbano, el peón, ¿sí? Pero ahí ya vamos a estar con otro paradigma cultural que va a ser el romanticismo. Pero un poco para que vayan viendo esto, ¿no? Algo que también pasaba con esta pirámide de Mayo es que estaba iluminada permanentemente con lámparas de aceite. En una época pensemos que la iluminación no era algo extendido, ¿sí? Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien. En cuanto a la cuestión plástica, yo espero la semana que viene que funcione todo para pasarles un PowerPoint cortito sobre... Bueno, ahí igual se ve en el trabajo que yo les envié. ¿Quién lo está pasando? Alexis, ¿no? Volví a la imagen anterior un cachito. Ahí está, la de las fiestas mayas. Ahí tenemos a una obra de uno de los artistas más importantes que tuvimos, que es Pellegrini, ¿sí? Justamente pintando una de las fiestas, de los festejos de las fiestas mayas, ¿no? ¿Por qué esto nos podría ayudar a nosotros como historiadores, como profes de historia? ¿Qué información nos da de esta etapa? Pero primero todo lo que es el olvido, el rechazo a lo español, ¿puede ser? Bueno, claro, sí, el rechazo a lo español, pero ¿de dónde sacás eso? O sea, ¿cómo vos podés afirmar eso mirando la imagen? Perdón, no la miré la imagen, pero es lo que más o menos me acuerdo, no de la época, del estudiado de la época.
Sí, eso está bien, pero yo pregunto, desde la imagen, para ir analizándola, ¿qué elementos de la imagen? ¿Puede ser una manifestación popular? Sí, es bien popular. Había gente de la élite, con gente de la zona rural, con los peones, con los capataces, con los dueños de las chacras, sí. ¿Y qué más? Las banderas, el símbolo, está la pirámide de Mayo, supongo que será eso que está ahí atrás, ¿o no? Sí, tal cual. Muy bien, muy bien. La arquitectura que tiene atrás, el globo. La arquitectura que está... ¿Y en qué se ve esa arquitectura? ¿Qué es la catedral? No. En la catedral, símbolo del neoclasicismo. Igual que la pirámide, los dos son, esto anótenlo si quieren, los dos son expresiones neoclásicas, están hechos bajo esos parámetros, líneas rectas. Bueno, la catedral es un clásico, porque fíjense, tiene 12 columnas, las columnas son de estilo dórico, tienen un frontis, ¿sí? O sea, parece un templo griego, ateniense, la escalinata también que tiene. Bueno, esto tiene que ver con esa ruptura, como decíamos antes, y con que ahora se va a abrevar, ya estamos hablando de 1810 en adelante, y la segunda década del siglo XIX, en la época de Rivadavia, por ejemplo, cuando él fue ministro y después ya fue el presidente, su idea era modernizar, y modernizar significaba romper con lo anterior, con lo colonial. Para eso entonces se empiezan a convocar y empiezan a llegar arquitectos, ingenieros, franceses, ingleses e italianos. Entonces se va a tratar de evitar todo lo que sea español, y es más, cuando hicieron la pirámide de Mayo, que se decía, bueno, el arte también es política, y acá lo que queremos manifestar es la ruptura política. Es más, tendríamos que tirar abajo el cabildo, porque el cabildo es resabio de la etapa colonial. Bueno, por suerte para nosotros no lo tiraron abajo, si bien después viene la gente de 1880 y le saca 2 alas para abrir avenidas, pero bueno, acá la intención, inclusive llegaron a manifestar eso, quedó registrado en un documento, la intención de tirar abajo el cabildo. No lo hicieron, pero sí quisieron cortar esos lazos hispánicos también desde el mundo de las representaciones. En esta época también van a llegar, en la cuestión plástica, los artistas viajeros, así se llamaba, que van a ser quienes un poco vienen a sondear el territorio, muchos ingleses enviados para también poder tomar parte del territorio, ¿sí? Y en esta cuestión de voy a estudiar el territorio, hacían mediciones, muchas veces se camuflaban como pintores, que lo eran también, pero bueno, medían, pasaban informes a Gran Bretaña sobre cómo era el territorio, si había ríos, si había dificultades, si había comunicaciones, si había caminos o no, si había una sociedad hostil, si había grupos indígenas peligrosos, ¿sí? Eran avanzadas que hacían desde Inglaterra. Es un lugar ambicionado, el Río de la Plata, ustedes eso ya lo habrán visto en las historias argentinas que han cursado, ¿sí? Pero estamos en una época... Darwin y Humboldt, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, ya eso en la época de Rosas, y estamos también en una época donde, por ejemplo, esa avanzada inglesa sobre el cono sur hace que tomen Malvinas, por ejemplo, 1833, un poquito más adelante, o sea que había una intención territorial sobre esta zona. Recordemos que el paso comercial de Europa a Asia se hacía o bien por el Índico o bien por el Atlántico, Cabo de Hornos y Pacífico. Había que dar toda la vuelta. Entonces dominar ese paso era importante. Y el cono sur. Bueno, nosotros estamos justamente en esa zona. Entonces, a nosotros estos pintores viajeros nos han dejado retratos de la sociedad de la época,
de la sociedad y de las costumbres, no de la élite, porque a esa élite la pintaban los artistas a los que les pagaban para que los retraten, pero los pintores viajeros sí pintaron escenas de la vida cotidiana, como puede ser ahí la que vende Exes Vidal, el aguatero, ¿no? Repartiendo agua. Fíjense cómo era esa forma de llevar el agua, ¿no? Era un carro muy grande con las ruedas muy altas, tirada por bueyes. Hay un montón de pinturas, hay otras que tienen que ver con cómo era el traslado de la mercadería cuando llegaba un barco. Acá no había puerto, no había calado para que los grandes barcos pudiesen llegar a la costa y trasladar. Profe, ¿y de dónde sacaban ellos el agua? O sea, esta agua que repartía el aguatero, ¿era agua que se tomaba o no? ¿De dónde la hacían pura? ¿O había...? No, del río. Del río. No era el río actual, no era el río contaminado porque no había fábricas. No había curtiembres que tiraban todo ahí, así que bueno, no estaba contaminado, era la gran fuente de agua, era el río. Lo que hacía el aguatero era llevarla por las casas, ¿no? En cuanto a lo comercial, ustedes no sé si habrán visto alguna vez cómo se hacía el traslado de mercadería que llegaba de Europa o que se mandaba de aquí a Europa. No está, no lo busques, que no está, Alexis, no hay foto. Quiero saber si alguien lo sabe, si alguien lo ha visto alguna vez. Porque yo les digo, no había puerto, no había una ensenada, no había nada donde atracar. El barco se quedaba lejos de la costa, había que entrar, entonces se llevaban carretas muy altas, con ruedas muy altas también, que avanzaban sobre el río, las cargaban y después volvían para la costa con todo, pero eran con ruedas muy altas, justamente para que pudieran avanzar por el agua una parte, ¿no? de la costa del río, unos metros, y se metían en el agua con los bueyes o caballos. Perdón, ¿no se hacía desde, por lo que recuerdo haber visto en algún lado, desde, no del puerto actual que tenemos ahora, sino más para el lado de Ensenada La Plata, desde ahí? Eso es posterior. Eso es posterior. Ahora yo estoy en 1810. 1810 es acá nomás, en Parque Lezama tenemos la zona ya cercana al río. Ustedes no sé si fueron por Parque Lezama alguna vez. Esa es la zona de fundación de la ciudad de Buenos Aires, y del Parque Lezama hacia lo que es el río. Hoy en día hay tierra ganada al río, pero ya empezaba ahí nomás. El Parque Lezama es donde está el Museo Histórico Nacional. Desde ese lugar era de una familia, la familia Lezama, y después ya empezaba el río. No había mucho más para... El puerto es sobre lo que hoy estamos en Paseo Colón, detrás de la Casa de Gobierno. Es más, donde está el Museo del Bicentenario actualmente, era la antigua aduana Taylor, en la época de Rosas. O sea que la mercadería y el puerto estaban allí, nomás, en lo que es pegadito a Plaza de Mayo, a 3 cuadras de Plaza de Mayo. ¿Y alguna relación con que el hospital británico esté ahí en Parque Lezama al costado? ¿Era de no, eso es mucho posterior. No, estoy en 1810, 1810, vos te estás yendo en el siglo XIX, pero mucho más lejos. No, estoy en 1810, todavía no tengo grandes comunidades de inmigración, no tengo colonias, ¿sí? No, nada que ver. Bueno, entonces, tenemos también esto que es importante, la cuestión de las pinturas de los viajeros, lo que nos dejaron, porque es una época donde no hay fotografía todavía. Entonces, lo que nos dejan los pintores es lo más cercano a lo que se veía, y nos dejan testimonio de ello, las pinturas. Ya cuando aparecen los daguerrotipos, no va a faltar mucho, pero bueno, los daguerrotipos y después la fotografía, ya la pintura no era
tan necesaria como documentación social, digamos, de una época. Mientras no existió la fotografía, la pintura cumplió ese rol, acá y en todos lados, ¿no?, de testimoniar una época. Entonces era una pintura realista, que trataba de copiar exactamente lo que se veía. Ya cuando la fotografía comienza a avanzar, no es necesario y empiezan a haber otros estilos que tienen que ver con la técnica, con la impresión que tiene el pintor, con lo que percibe, aunque no sea realista, con la idea fuerza que quiere transmitir, sin la necesidad de que sea exactamente una copia de lo que ve. Pero en este momento estamos en la primera, en 1810 al 20, al 30, sí es importante que sea bastante similar a lo que se ve. Y se dedican a eso, esa es la forma de pintar que tenían, ¿sí? Bueno, estamos en el neoclásico. Con Rivadavia el neoclásico se va entonces a acentuar. En la época rivadaviana, esta modernización de la que él hablaba llevó, por ejemplo, a que se funde la Universidad de Buenos Aires, que acá no había. La universidad más antigua de nuestro país era la de Córdoba, pero ya en la época de Rivadavia, como ministro, se va a fundar la Universidad de Buenos Aires, que es un hito en cuanto a esa modernización y esa proyección cultural, la necesidad de un desarrollo universitario dentro de estas tierras y dentro de esta zona que siempre estuvo muy alejada de los centros de poder, porque geográficamente también lo estamos, ¿sí? Esto es como la primera partecita de la historia de la cultura argentina. En este siglo XIX nosotros vamos a saltar al romanticismo directamente, que se va a desarrollar fundamentalmente en la época del rosismo. Pero lo importante es ver que la gran ruptura fue en 1810, políticamente hablando. Y la gran ruptura cultural también comienza ahí, pero continúa. Ahora, entre el romanticismo y el neoclásico, como paradigmas culturales, si bien son diferentes, no marca una ruptura política, no es algo revolucionario como sí lo intentó ser el neoclásico con respecto a la Revolución de Mayo. El neoclásico rechaza lo español, rechaza lo colonial, es como acompañar la fundación de la patria. Es fundacional también esa nueva corriente cultural. El romanticismo es otra corriente cultural y de pensamiento que también llega de Europa. Estos no son movimientos que nosotros desarrollamos puramente acá o localmente, pero sí siempre se le agrega lo local, las características de lo local. ¿Dónde se va a ver eso? Sobre todo en el romanticismo. Y el romanticismo lo que va a ser desarrollado fundamentalmente por la generación del 37. Y acá sí nos metemos en una etapa políticamente de mucha tensión, que va a ser la época de Rosas, y los unitarios como la oposición que domina, por ejemplo, el campo literario, cosa que el rosismo no. El rosismo va a desarrollar una cultura más popular, más tendiente a la integración popular, mientras que el unitarismo son un pequeño grupo de la élite, de hombres de la élite, que comparten sus ideas políticas, se reúnen en el salón literario, discuten, se conduelen por la situación y escriben, como casi una catarsis por su desazón en ese contexto político. Y de no comprender también qué había pasado, por qué el rosismo había llegado, por qué la gente del campo estaba en la ciudad,
por qué la barbarie había avanzado, y estos son los nuevos conceptos que van a manejar ellos, ¿no? Que después lo va a llevar Sarmiento a su punto máximo, que va a ser Facundo, civilización y barbarie, ¿no? O sea, los dos contrapuntos. En el romanticismo se va a ver esto, justamente, la tensión entre dos extremos, el rosismo y el unitarismo. Pero los románticos van a cuestionar a los unitarios de la década de 1810, inclusive. O sea, no están conformes con nadie, ni con los unitarios, ni con los federales, pero sí tienen un enemigo claro que va a ser Rosas, a quien también admiran. O sea, es algo un poco extraño, porque le reconocen virtudes, pero lamentan que esas virtudes estén en función de ideas que ellos no comparten, ¿sí? Bueno, el romanticismo sí lo vamos a ver la clase que viene, yo voy a revisar toda mi cámara, mi tecnología, porque me gusta compartir material con ustedes. Vamos a ver el PowerPoint donde se ve la parte plástica y de pintura, que es lo más rico, ¿sí? Lo que quiero que hagan es que busquen, ustedes tienen ahí la periodización, un resumen muy cortito, como un punteo, de qué significa el neoclasicismo y qué características tiene. Entonces, lo que quiero que busquen en el himno nacional, que lo tienen en la versión completa, ¿dónde estarían las estrofas o dónde encuentran ustedes esta corriente neoclásica dentro del himno? A ver, ¿por qué yo les digo que es un poema neoclásico? ¿Sí? Entonces esto lo vemos la semana que viene, el día jueves. Espero que no con el celular, sino con la computadora, porque esto si no se complica un poco. ¿Sí? ¿Quiere que deje de compartir? Perdón. Dale, sí, ya estaría. Ahí está. Bueno, nosotros después, esto fue como una breve síntesis de lo que es la etapa revolucionaria de Mayo, con estos paradigmas culturales que van a iniciar también juntamente con la fundación de nuestro nuevo gobierno patrio. Y en el siglo XIX vamos a ver entonces después el romanticismo y luego ya la generación del 80. Mi intención es terminar esta primera mitad del año con el siglo XIX y ya lo que queda, todo lo que queda siglo XX, que tiene muchas más aristas para investigar, más variantes en cuanto a expresiones artísticas. Se nos va a sumar el cine, por ejemplo, y si me vengo más al siglo XXI, tengo hasta lo que es la web, ¿no es cierto?, todo lo que es Internet, las nuevas tecnologías y demás. ¿Sí? Perdone que le haga una pregunta. Dale. O sea, recuerdo el himno de mi juventud, no cuando recién lo publicaron, ¿no? Pero más o menos. Que había una parte que decía, a sus plantas rendido un león, por ejemplo. Recuerdo siempre esa frase. Sí. Eso sería, por ejemplo, uno de los párrafos que representaría este neoclasismo. Vas a encontrar otra parte, otras partes. No, esa porque me acuerdo, o sea, en este momento, pero... Tiene que ver con lo greco-romano, con lo heroico. A ver, por ahí lo encuentran más ahí. Esa parte que vos decís, a sus plantas rendido un león, es la que sacaron porque hacia principios del siglo XX se mejoran las relaciones con España, ya no son anti-españoles, y entonces cómo ofender a la ex madre patria. Entonces sacaron del himno esa parte, porque el león era España, ¿no? Entonces a sus plantas rendido un león era ofensivo según ellos para España. Y así vamos recortando lo que nos da identidad en función de nuestras relaciones exteriores. Hasta que Macri le pide disculpas por la independencia. Claro, bueno, una cosa así. Bueno, hemos tenido como una batería de cosas, ¿no? Con los chicos hablábamos con uno de los grupos, ¿no? El tema del himno también, que para el 25 de mayo fue cantado por una chica, cambió la letra del himno incluyendo a las mujeres,
no me acuerdo en qué parte lo decía, y fue un escándalo. Fue un escándalo. Bueno, ¿por qué es un escándalo? Porque hay una ley que impide que los símbolos patrios o que las letras de canciones patrias se alteren. Se puede alterar la música, pero no la letra. ¿Sí? Salvo que se haga una nueva ley. Bueno, ya es hora. Ya es hora de hacer una ley más inclusiva por ahí, ¿no? Usted recordará el escándalo cuando Charly García hizo su versión del himno. Y había sido más escandaloso que esto todavía. Sí, sí. Bueno, pero ahí solo se cambió la música. La música. Pero no la letra. Hay un montón de versiones. Hay, sí, la de... Creo, no sé si la... No, la de... Hay una que canta... Hay una de Piero que está muy linda. Ah, no la escuché. Yo escuché una de Mercedes Sosa, en Cantora, en un disco que sacó antes de morir, que ella termina, os juremos con gloria vivir. Cambia, ¿vieron que dice, os juremos con gloria morir? Bueno, ella lo que termina diciendo es, os juremos con gloria vivir, por ejemplo. Bueno, ahí no le hicieron ningún escándalo, era Mercedes Sosa, no era algo inclusivo, porque también hay un problema cultural y social hoy en día, que se están rompiendo los paradigmas culturales con la inclusión, con el nuevo lenguaje, con las nuevas grupos que reivindican sus derechos, y entonces alterar la letra del himno, aunque sea, no me acuerdo, pero era una en masculino, una oración era una estrofa en masculino y otra en femenino, cantó no me acuerdo en qué parte del himno. Y eso realmente me pareció una tontería que se cuestionara, pero tiene un sustento, que es que hay una ley que establece eso. Entonces se agarraron de eso para, por poco, no sé, encarcelar a la chica, ¿no? Que cantó, hacer una denuncia penal, no sé, ejecución en la Plaza de Mayo, una cosa así. Pero bueno, estamos... le hacían pagar la bala. Estamos en una época muy interesante para estar alerta, porque es un cambio de paradigmas en todo, inclusive en lo educativo. Esto de estar dando clase así, si bien es por la pandemia y demás, yo creo que hay cosas que van a quedar. O sea, aunque volvamos a las aulas, yo creo que hay cuestiones de la educación remota que va a quedar. Por ejemplo, el manejo de recursos virtuales, por ejemplo, eso es algo que tienen que aprender y porque lo van a manejar seguramente en aula. Esto hay cosas que llegaron para quedarse. Yo realmente espero volver al aula. Me encanta el pizarrón, me encanta pasear entre mis alumnos y alumnas, verles la cara. Ahora, por ejemplo, veo 4 caras y a distancia. Me resulta rarísimo. Pero bueno, aparte es un desastre porque uno de alguna manera no se desengancha de lo que sucede en la casa. Yo estoy acá hablando con usted y en cualquier momento entra mi hijo gritando a buscar algo en la heladera. Es como que no puedo desvincularme de lo que está sucediendo alrededor. El gato. Acá tenemos 2 clases a la vez en una misma habitación. No te puedo creer, Toby. Bueno, ¿clase de qué tenés? ¿De Eddie y de qué más? Genética, de cuarto de historia, mi novia de biología, mi novia de biología. Bueno. Uy, qué mezcla entre la pirámide de Mayo y la genética. Bueno, sí, esto también tiene que ver con la invasión al espacio privado, como que se desdibuja también esto de lo público y lo privado, que todos entramos a las casas de todos, y bueno, hay cosas que qué sé yo, hay que adaptarse, a mí no me conforman demasiado, pero hay otras que sí, por ejemplo esto del Classroom y la bibliografía, yo lo pienso implementar, ya para mí queda, o sea, el material se lo paso por ahí, les da más autonomía a ustedes, porque lo van a imprimir o lo van a leer en la compu o en el celular o como quieran, pero les da autonomía. Eso yo lo voy a dejar en el año que viene. Creo que el ministro había dicho, el ministro Trota, que todo lo positivo que salga de esto se va a implementar, que van a hacer como una evaluación al final de todo esto. Y seguramente, sí, seguramente. Yo no soy una negada que digo, no, todo está mal. Creo que hay cosas que fueron
muy positivas, como esto, y otras que, bueno, si no tenemos una buena conexión, es difícil por ahí, qué sé yo estuve hablando casi una hora, casi un monólogo. Bueno, en aula eso no sucede, porque hay otra interacción, que si bien nosotros mantenemos diálogo, es más difícil, ¿no? Porque, bueno, se tarda más, se traban las camaritas, los micrófonos, ¿no? Es distinto, pero bueno, vamos a sacar lo mejor de cada cosa, y vamos a salir adelante todos, pero es un cambio de paradigmas culturales indudablemente. Los sociólogos, los historiadores, los politólogos, los antropólogos, dentro de 10 años van a tener para escribir, pero muchísimo. Así que si alguien va a hacer historia... Esto se va a llamar la crisis del 20 algún día. Bueno, podés ya ponerte a escribir, mirá. Todavía estoy con Madariaga, no, por Dios. Yo ya estoy escribiendo, por ejemplo, estoy haciendo estudio de campo, ya estoy escribiendo como para hacer historia oral e historia reciente, que es interesantísima. Pero bueno, dejen testimonio también. ¿Cómo fue estudiar los últimos años en pandemia? Bueno. Es que le digo, había una compañera, no sé si era Leila o quién era, que mencionaba, digo, en algún momento esto también nos va a jugar en contra, porque nosotros que quizás nos recibamos o estemos cerca a fin de año, ¿qué vamos a hacer? Los profesores de la pandemia, los que nunca pisaron un aula. O sea, ¿hasta qué punto esto no nos va a jugar en contra a nivel currículum personal, no? No, currículum. Ustedes pisaron un aula. Ustedes primero y segundo año lo hicieron presencial. Piensen en los chicos de primero, de segundo de este año. Las prácticas. Bueno, pero ¿no hacen prácticas virtuales? O sea, con clase no, con gente no. Nos vemos entre nosotros, nos damos clase a nosotros y, a ver, no es lo mismo. Vamos a casa. No, pensé que por ahí accedían. Ahora se está hablando de unas tutorías posiblemente, pero porque como vamos a volver a la presencialidad, por lo menos el otro día Madariaga como que lo dijo así al pasar para el segundo cuatrimestre, poder ayudar a alumnos, pero no siendo docentes como seríamos en una práctica normal, sino ayudando a un docente. Nosotros que estamos en la práctica con Curiel, quizás sí también mencionó, por ejemplo, que en el caso de que en algún momento se vuelva a la presencialidad, que ahora ya se volvió, pero para la segunda parte del año estoy hablando, quizás sería muy difícil que el docente acceda a que haya un practicante en estas condiciones en el aula o lo que sea. Sí, ayudando, Classroom, virtualidad, pero no más que eso, me parece. Tutoría de refuerzo, creo que se llama. Puede ser tutoría de refuerzo. Porque mi mujer es directora y ella está encargada de ese tipo de cosas. Es como un apoyo que le van a hacer a los chicos. Pero es virtual. Sí. No es virtual. Sí. Lo que pasa es que imagínense, los pibes están con burbujas, están yendo de a poquitos. Si hay espacio para meter a una persona en el aula, yo quiero que sea mi hijo, no yo. O sea, no es que le quite importancia a las prácticas profesionales. Pero... Sí, ya entendí cuál es el punto. Claro, ustedes no tienen la práctica en aula como docentes, no como alumnos, como docentes. Claro. Bueno, gente, igual todo se aprende. Esto es una situación de emergencia y que le pasa a todo el mundo, por otro lado, no somos los únicos. Y siempre creo que tengan en cuenta que el profesorado siempre va a tener las puertas abiertas para ustedes, aunque estén recibidos y después tienen dudas o no saben cómo hacerlo. Estamos acá, bueno, acá no, allá, en el profesorado. Vamos a estar conmigo, cuenten de aquí en más, desde primer año cuentan conmigo. Pero no se termina esto cuando cierran la cursada y se van con el título, que somos todos re felices cuando eso sucede. Siempre van a ser nuestros alumnos, aunque sean nuestros colegas, siempre vamos a estar para poder darles una mano. A mí me encanta ver a mis egresados de secundaria, cada 2 por 3 los veo, charlamos, me cuentan, me piden cosas, o sea, los que somos profes de alma y nos encanta esto, nuestros alumnos son muy importantes, así que cuando ustedes estén en aula, de verdad, así de carne y hueso, y necesiten una mano,
en lo que yo hablo en nombre del instituto, pero también en lo personal, fundamentalmente, cuenten conmigo. No tengan duda, tienen mail, si no pueden acercarse, así que... Pero bueno, vamos paso a paso, porque por ahí volvemos con todos revacunados, se termina la pandemia, está horrible, y somos todos otra vez felices. Éramos felices si no nos habíamos dado cuenta. O sí, no sé. Yo creo que la vacuna me la va a dar Jakubowicz cuando me agarre en el final. Ay, Dios mío. Bueno, nos vemos la semana que viene. Les pido sí que hagan ese ejercicio, por favor, del himno. No es para enviarlo, es para hacer la puesta en común oral. Profe, pregunta, perdón, ¿sobre el neoclasismo o sobre el romanticismo era la búsqueda en el himno? Porque como lo dijo el último, se me mezcló. No, estamos con neoclasicismo. ¿Sí? Son las pautas neoclásicas que pueden observar en alguna estrofa del himno. Hay varias. Márquenlos ahí, no es necesario. Si tienen ganas, escuchen alguna versión del himno, nunca está de más. Ya que este año no tenemos actos, yo lo extraño un poco eso de las escuelas. Yo escuchaba el himno varias veces en el año, ¿no es cierto? Con los actos escolares. Pero bueno, pueden escuchar alguna versión. Puede ser la de esta chica, que yo no sé ni quién era que la cantaba, pero en la versión inclusiva, por ejemplo, o la versión de Charlie, o la de López y Planes. Gente, nos vemos entonces el día jueves próximo. Hagan esto y ya empezamos con el matadero y romanticismo. Yo espero tener menos problemas tecnológicos, disculpen, pero bueno, me excede. Realmente esto sí me excede. Buena semana para todos. Chao, profe, hasta luego. Buena semana. Gracias. Chao, profe. Buena semana. Adiós. Adiós.